Pinina era un personaje tan importante como Pablo Escobar dentro del Bajo Mundo. Un guerrero leal, sincero, amable, respetuoso, tranquilo, rápido con la pistola y la mente y sobre todo muy inteligente y sagaz. La traición siempre llega de donde menos la esperas. En las calles de Medellín, el respeto podía comprarse con dinero, pero la lealtad verdadera era un tesoro imposible de encontrar. Sin embargo, existió un hombre cuya devoción trascendió los límites de lo imaginable, un sicario cuya fidelidad a Pablo Escobar se convirtió en su mayor fortaleza y, paradójicamente, en la semilla de su destrucción. John Jairo Arias Tascón, conocido como Pinina, no impresionaba a primera vista. Con apenas 1,54 metros de estatura y una voz tan aguda que parecía la de un niño, nadie hubiera imaginado que tras esa apariencia frágil se escondía la mente militar más brillante del cartel de Medellín. Lo que pocos saben es que la historia de Pinina comenzó con un error que debió costarle la vida: robarle a Pablo Escobar. Cualquier otro habría terminado en una tumba anónima. Pero en lugar de ordenar su eliminación, Escobar vio algo extraordinario en aquel joven de voz chillona. Una decisión que cambiaría el curso de la historia criminal de Colombia. En apenas una década, aquel muchacho del barrio Lovaina pasaría de ser un simple ladrón callejero a convertirse en el arquitecto de operaciones que paralizarían a un país entero. Su nombre se susurraba con terror en los pasillos del poder. Magistrados, políticos y policías temblaban ante la mención de El Monito, como lo llamaba cariñosamente Escobar. Pero la verdadera historia de Pinina no es solo la de sus crímenes. Es la crónica de una lealtad tan absoluta que desafía la comprensión humana y de una traición inesperada que sellaría su destino. ¿Qué impulsa a un hombre a entregar su vida, su moral y su futuro por otro? Y más importante aún, ¿quién fue capaz de traicionar al sicario más letal y fiel de Pablo Escobar? Un hombre muy importante del cartel de Medellín y mi gran amigo. Un guerrero leal, sincero, amable, respetuoso, tranquilo, rápido con la pistola y la mente y sobre todo muy inteligente y sagaz. Colombia en los años 80 era un país en ebullición. La economía legal luchaba por mantenerse a flote mientras una nueva industria florecía en las sombras: el tráfico de sustancias ilegales. El auge de esta actividad ilícita transformó a Medellín en el epicentro de una nueva forma de poder. Los barrios marginales, antes olvidados por el Estado, se convirtieron en territorios fértiles para el reclutamiento de jóvenes dispuestos a todo por escapar de la pobreza. En este contexto, el encuentro entre Pinina y Pablo Escobar no fue casualidad, sino el resultado inevitable de dos fuerzas destinadas a colisionar. La Medellín de aquella época era una ciudad de contrastes brutales. Mientras en El Poblado y Laureles las familias tradicionales mantenían su estilo de vida acomodado, en las comunas de las laderas la realidad era muy distinta. Allí, donde el Estado brillaba por su ausencia, surgían figuras alternativas de autoridad y nuevos modelos a seguir. Para un joven como Pinina, criado en estas condiciones, las opciones eran limitadas. La educación formal no ofrecía perspectivas reales de progreso, y los trabajos disponibles apenas permitían sobrevivir. En cambio, el mundo del crimen prometía algo que parecía inalcanzable: reconocimiento, respeto y, sobre todo, la posibilidad de escapar de la miseria. Después de que Pinina le robara, fue buscado por uno de los hombres de Escobar, conocido como el Flaco Calavera. Para sorpresa de Pinina, en lugar de enfrentar la eliminación que esperaba, recibió una oferta: trabajar para el hombre al que había robado. Con su instinto para reconocer el talento en bruto, Escobar vio en aquel joven delgado y de voz chillona algo que otros pasaban por alto: un potencial extraordinario para la lealtad y la eficacia. Pinina comenzó como un simple mensajero y maletero, encargándose de asuntos aparentemente menores, como llevar y traer a las amantes de Escobar. Sin embargo, pronto tendría la oportunidad de demostrar sus verdaderas capacidades. El punto de inflexión llegó cuando el grupo guerrillero M-19 decidió secuestrar a varios narcotraficantes y sus familias. Como respuesta, se formó el grupo Muerte a Secuestradores, MAS, donde Pinina encontró su verdadera vocación:
Bajo este estandarte, capturó a varios comandantes guerrilleros y aplicó métodos de interrogatorio extremo que revelaron su naturaleza despiadada. Escobar, impresionado por su eficiencia, comenzó a confiarle misiones cada vez más importantes. La relación entre ambos se fortaleció durante un viaje a Estados Unidos, donde Pinina acompañó a su patrón y a Gustavo Gaviria. Fue testigo de cómo estos hombres, que controlaban un imperio criminal, se vestían como turistas comunes en el Museo del Oeste. Esta cercanía le permitió conocer el lado humano de Escobar, creando un vínculo que trascendía la simple relación jefe-subordinado. Pinina era un personaje tan importante como Pablo Escobar dentro del bajo mundo antioqueño. Pinina es el número uno, el más importante de todos. Eso sí, no hay ninguna duda. Mientras tanto, el panorama político en Colombia cambiaba. En el Congreso se debatía la extradición de narcotraficantes, una amenaza que Escobar consideraba peor que la muerte misma. La preocupación ya no era el secuestro, sino la posibilidad de terminar en una prisión estadounidense. Ante esta nueva amenaza, Pinina no se acobardó. Por el contrario, asumió nuevas responsabilidades y se ganó la reputación de ser el hombre de los trabajos difíciles. Su eficacia era tal que incluso José Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido como El Mexicano y otro líder del cartel de Medellín, lo llamaba para resolver situaciones complicadas en sus laboratorios cuando algo se perdía. La confianza que inspiraba no se basaba solo en su capacidad para la violencia, sino en cualidades más sutiles. Un espíritu sobrio, sereno y tranquilo. Nunca hablaba de más. Una virtud invaluable en un mundo donde las palabras podían costar la vida. Estas características lo convirtieron en el protector de los capos. Escobar veía en él a un guerrero nato con gran capacidad organizativa. Así, Pinina ascendió hasta convertirse en el hombre de mayor confianza del cartel, encargado de controlar las oficinas del crimen en Medellín. Estas no eran simples centros de operaciones, sino complejas estructuras que controlaban bandas enteras de sicarios. Junto a otros lugartenientes como El Chopo y El Negro Pavón, Pinina organizó y coordinó bandas como Los Priscos, Los Quesitos, Los Cachos y Los Naranjitos, conformando el brazo armado del cartel. Su red se extendía por toda la ciudad, infiltrando instituciones y creando un sistema de inteligencia que hacía casi imposible atraparlo. Para 1984, Pinina ya no era el simple delincuente de barrio que había comenzado robando. Se había transformado en una pieza fundamental de una maquinaria criminal que desafiaría al Estado colombiano y sembraría el terror en todo el país. La Medellín de aquella época se convirtió en el escenario de una guerra no declarada. Las bombas, los asesinatos selectivos y las amenazas eran parte de la vida cotidiana. En medio de este caos, Pinina se movía como pez en el agua, coordinando operaciones, estableciendo alianzas y, sobre todo, protegiendo a su patrón. El joven que alguna vez había sido expulsado de la escuela por su comportamiento violento, ahora dirigía una red criminal sofisticada, con conexiones que llegaban hasta los más altos niveles del poder. Su transformación no fue gradual, sino meteórica. En menos de una década pasó de ser un ladrón de poca monta a convertirse en uno de los criminales más buscados de Colombia. Escobar confiaba tanto en Pinina que le había encomendado la misión más importante de todas. En caso de que sus enemigos acabaran con su vida, Pinina lo reemplazaría en el cartel de Medellín y quedaría a cargo de proteger a su familia. Esta responsabilidad extraordinaria demostraba el nivel de confianza que el capo depositaba en su lugarteniente, una confianza que pocos habían logrado obtener en un mundo donde la traición era moneda corriente. Y todo comenzó con un robo que, en lugar de costarle la vida, le abrió las puertas a un mundo de poder inimaginable. Un mundo donde la lealtad era tan valiosa como escasa, y donde Pinina se convertiría en la excepción a la regla. El ascenso de Pinina dentro del cartel de Medellín no fue gradual, sino meteórico. A medida que demostraba su valía, Escobar le confiaba operaciones cada vez más complejas y sensibles.
Cuando el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, intensificó su cruzada contra el narcotráfico, amenazando con desmantelar el imperio que Escobar había construido, Pinina recibió la misión que marcaría un antes y un después en la historia de Colombia. Y por último, el señor ministro de Justicia le mintió al país cuando le dijo que no iba a renunciar. Vamos a ver qué pasa en estos próximos días. La noche del 30 de abril de 1984, Lara Bonilla fue eliminado mientras se trasladaba en su vehículo en Bogotá. Aunque los ejecutores materiales fueron miembros de la banda de los Quesitos, fue Pinina quien diseñó meticulosamente el plan. Cada detalle había sido considerado. La ruta del ministro, los puntos de escape, incluso las contingencias en caso de que algo saliera mal. Era un plan perfecto en su brutalidad y funcionó exactamente como estaba previsto. Tras el hecho, la policía comenzó a buscar a un tal Franco Naranjo, uno de los tantos alias que Pinina utilizaba para moverse en las sombras. Para eliminar pruebas en su contra, ordenó silenciar a la novia de Byron Velázquez, el sicario que había ejecutado a Lara. Este patrón se repetiría una y otra vez. Pinina no solo ejecutaba las órdenes de Escobar, sino que se encargaba de borrar cualquier rastro que pudiera conducir a él o a su patrón. Era metódico, precavido y, sobre todo, implacablemente eficaz. Tras el homicidio de Lara, Pinina acompañó a Escobar a Panamá, donde permanecieron hasta que las aguas se calmaron. A su regreso, su misión se amplió. Ya no solo se trataba de eliminar enemigos, sino de infiltrar a la policía y al ejército en sus más altas esferas. La red de informantes que construyó fue tan efectiva que prácticamente ningún movimiento de las autoridades pasaba desapercibido. Si un operativo se planeaba contra el cartel, Pinina lo sabía antes de que se ejecutara. La respuesta del gobierno colombiano al asesinato de Lara fue contundente. Intensificó la persecución contra el cartel. Escobar, sintiendo la presión, decidió crear una organización llamada Los Extraditables, con el lema «Preferimos una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos». Desde ese momento, la violencia escaló a niveles sin precedentes. Pinina se convirtió en el brazo ejecutor de esta nueva estrategia. Si un periodista escribía sobre el cartel, Escobar enviaba a El Monito, como llamaba cariñosamente a Pinina. Si un policía los perseguía, la respuesta era la misma. Cuando el procurador Carlos Mauro Hoyos emitió órdenes de captura contra los capos, Pinina sabía exactamente qué hacer. Tenía varios lugartenientes listos para ofrecer sobornos, o si estos eran rechazados, para usar la violencia. Esta guerra contra el Estado lo volvió millonario. Para mediados de los años 80, las autoridades estimaban que Pinina poseía una fortuna de más de 500 millones de pesos colombianos. El niño pobre de Lovaina ahora se movía en los sectores más exclusivos de Medellín, exhibiendo su riqueza y adquiriendo propiedades por todo el departamento de Antioquia. En una de sus operaciones viajó a Bogotá con Rodolfo Prisco para eliminar a un juez y otras personalidades que amenazaban al cartel. Muchos de los objetivos, temerosos de enfrentar a la máquina de muerte que Pinina representaba, aceptaban los sobornos que les ofrecían. Aquellos que se negaban recibían amenazas como las que recitaba alias el poeta, quien les enviaba invitaciones diarias a sus propios funerales. El terror que Pinina inspiraba era tal que incluso la policía de Medellín llegó a estar profundamente infiltrada y corrompida. Aprovechaba su conocimiento de los barrios populares para reclutar jóvenes sicarios, ofreciéndoles dinero, motos y reconocimiento a cambio de su lealtad. Cuando sus redes criminales sufrían golpes, lo compensaba reclutando nuevos talentos entre los cientos de jóvenes ansiosos por seguir sus pasos. Se encargaba personalmente de entrenar a otros sicarios como Popeye, Topo, Don Germán y Maradona en las artes de la guerra urbana. Pablo Escobar y Rodríguez Gacha se referían a él como el bandido perfecto, por su capacidad organizativa y su discreción. Atrás habían quedado los días en que asesinaban por una dosis de vaso. Ahora comandaban una red de lugartenientes con conexiones nacionales e internacionales. Su reputación creció tanto que llegó a ser considerado el quinto hombre más importante del cartel, por encima incluso de algunos narcotraficantes. Junto al Chopo y el Negro Pavón, pasó de ser un simple lugarteniente a ser tratado como un capo por derecho propio.
Estos compañeros no solo lo respetaban como líder, sino que lo consideraban un amigo. A pesar de su vida de violencia, Pinina tenía pasiones mundanas. Le encantaba arreglar motos en talleres, escuchar música salsa y, sobre todo, seguir al Atlético Nacional. Su amor por el fútbol lo llevaba a veces a descuidarse, asistiendo a partidos rodeado de sus hombres. En varios allanamientos a sus propiedades, las autoridades encontraron fotografías y camisetas autografiadas por jugadores de la época. La lealtad era un valor fundamental para Pinina, pero también esperaba lo mismo de sus subordinados. Cuando descubrió que un trabajador del cartel de Cali, apodado Piña, había intentado eliminar a su amigo, el Negro Pavón, recurrió a Escobar para vengar la ofensa. Escobar, que siempre respaldaba a sus lugartenientes, exigió que le entregaran a Piña. Pero Francisco Herrera, uno de los líderes del cartel de Cali, se negó. Este incidente marcó el inicio de una guerra abierta entre los carteles de Medellín y Cali. En enero de 1988, hombres del cartel de Cali intentaron eliminar a Escobar colocando un carro bomba cerca del edificio Mónaco, donde vivía con su familia. Confundieron a Fernando, el hermano de la esposa de Escobar, con Pablo y detonaron el explosivo. Aunque Escobar sobrevivió, el atentado dejó varios heridos. Pinina logró capturar a los responsables, conocidos como el Indio y el Pecoso. Los sometió a interrogatorios extremos y obtuvo información crucial. El carro bomba había sido escondido en Montecassino y los explosivos habían sido proporcionados por un español y un argentino en una finca de Cartago, propiedad de un hombre apodado Rasguño, amigo de Miguel Rodríguez Orejuela del cartel de Cali. Escobar, furioso, amenazó de muerte a Rasguño, quien buscó la protección de Hernando Restrepo, alias HR, el único que logró calmar a Escobar y evitar que la venganza cayera sobre él. Sin embargo, la guerra contra el cartel de Cali apenas comenzaba. Buscando ajustar cuentas, Escobar ordenó una operación en Cali. Pinina y el Negro Pavón se movilizaron con un grupo de sicarios dispuestos a eliminar a la cúpula del cartel rival. Tenían información de que los líderes se encontraban en un lugar que frecuentaban, pero al llegar el sitio estaba rodeado de policías que habían sido alertados de su presencia. Tras varios intentos fallidos, tuvieron que regresar a Medellín. El cartel de Cali respondió estratégicamente, aliándose con sectores de la policía y el ejército que perseguían a Escobar. En medio de esta guerra, Pinina sufrió un duro golpe personal: la pérdida de Fabián Tamayo, alias Chirusa, su mano derecha. Chirusa era un lugarteniente despiadado que controlaba bandas en sectores como Guayabal y tenía a su servicio a sicarios como La Quica, El Pájaro y Enchufe. Además, reforzaba la seguridad de Escobar y contaba con oficiales de policía que le informaban sobre operativos. La muerte de Chirusa fue un golpe devastador para Pinina. Aparentemente fue abordado por un grupo de sicarios que tomaron fotos de su cuerpo y las distribuyeron por Medellín. Pinina, determinado a encontrar a los responsables, interrogó a varios discípulos de Chirusa. Junto a Giovanni Lopera, alias La Modelo, llegó a la conclusión de que el cartel de Cali había pagado a sicarios para vengarse, creyendo que Chirusa los había traicionado. En respuesta, Pinina envió a un grupo de lugartenientes a Bogotá, entre ellos Brances Muñoz, alias Tyson, quien se había ganado su confianza al punto de ser entrenado junto a su hermano Tilton por un mercenario israelí en técnicas de combate y explosivos. También contaba con su primo Cuco Zavala, experto en artefactos explosivos, y con Giovanni Lopera, sobrino de Cuco. Con estos hombres de confianza, Pinina desarrolló una estructura armada que se impuso a otros traficantes y bandidos, emprendiendo las múltiples guerras que el cartel llevaba a cabo. Recibió órdenes de pasar de los crímenes individuales a los colectivos, utilizando carros bomba como método principal. El gobierno respondió ofreciendo recompensas por Escobar, Pinina y otros miembros de la organización. Sin embargo, Pinina había logrado evadir el cerco del cuerpo élite de la policía en numerosas ocasiones, utilizando un ingenioso sistema de antenas repetidoras que desviaban las señales telefónicas, impidiendo su localización. Sus conversaciones telefónicas eran siempre cautelosas, hablando en código y refiriéndose a eventos pasados como puntos de referencia. ¿Se acuerda cuando éramos niños? ¿Esa casa donde íbamos a tomar jugos? Bueno, ahí nos vemos.
Este sistema de comunicación cifrada le permitió mantenerse un paso adelante de las autoridades durante años. Para 1990, Pinina no solo era el brazo ejecutor más temido del cartel de Medellín, sino también uno de los criminales más buscados de Colombia. Su lealtad inquebrantable a Escobar lo había llevado a la cima del poder criminal, pero también lo había convertido en el objetivo principal de las fuerzas del orden. La cacería había comenzado y el cerco se estrechaba cada vez más alrededor del hombre que había entregado su alma a Pablo Escobar. La recompensa por su captura alcanzó cifras millonarias y las fuerzas de seguridad intensificaron su búsqueda. Sin embargo, su sistema de seguridad parecía impenetrable. Tenía informantes en todos los niveles de la fuerza pública, sistemas de comunicación sofisticados y una red de apoyo que lo alertaba ante cualquier movimiento sospechoso. Nadie podía acercarse a Pinina sin que él lo supiera de antemano. O eso creía. En su afán por mantener una apariencia de normalidad, cometió un error que resultaría fatal. Contrató a una empleada doméstica para su apartamento en el poblado. Una mujer aparentemente insignificante que se convertiría en la pieza clave de su caída. Lo que Pinina no sabía es que, mientras él planeaba operaciones criminales y coordinaba su red de sicarios, aquella mujer mantenía conversaciones telefónicas con su novio desde el mismo apartamento donde el sicario se ocultaba. Sacaron los huesos, está en un osario, nadie dice dónde está. Mi respeto es para él. Hay que seguir avanzando. El cerco alrededor de Pinina comenzó a estrecharse en 1990. Tras años de asesinatos, atentados y una guerra abierta contra el Estado colombiano, las autoridades habían convertido su captura en una prioridad nacional. El coronel Hugo Martínez, al mando del bloque de búsqueda, estaba determinado a desmantelar la estructura militar del cartel de Medellín y sabía que eliminar a Pinina sería un golpe devastador para Escobar. Después de numerosos allanamientos fallidos, las autoridades lograron interceptar las comunicaciones de Pinina tras un operativo en una casa de alias El Mugre, otro lugarteniente del cartel. Obtuvieron información de que Pinina visitaría a unos familiares en Envigado y decidieron montar un operativo para capturarlo. Sin embargo, la red de informantes de Pinina funcionó una vez más. Cuando se dirigía al lugar, recibió una llamada de advertencia. «Oiga, ¿usted dónde está?», le preguntaron. «Por acá, llegando al supermercado», respondió Pinina. «Mire, regrese y pase por el lado del carro azul cerca del restaurante en la esquina. Esa gente es de la ley», le advirtieron. Pinina, alertado, comenzó a hacer llamadas frenéticas. En cuestión de minutos, movilizó a unos 60 hombres armados con fusiles. «Están armando una emboscada contra ustedes. Cambien de sitio», advirtió un informante al general Martínez por radio. Los policías cambiaron de posición, pero escucharon. «Están en la esquina de arriba. Vamos a darles». Ante la superioridad numérica, el general ordenó a sus hombres retirarse. Este patrón se repitió varias veces. El bloque de búsqueda localizaba a Pinina, pero cuando llegaba al lugar, él ya había desaparecido. Pinina parecía tener un sexto sentido para detectar el peligro, o más probablemente informantes en todos los niveles de la fuerza pública. Se había convertido en un duelo personal entre Pinina y el general Martínez. Pinina intentó eliminarlo en varias ocasiones. Envió a un policía infiltrado a la escuela donde estudiaban los hijos del general, pero el hombre falló. Intentó envenenar su comida, sin éxito. La paranoia del general aumentaba. Durante un operativo de rutina, a los 2 minutos, Pinina ya estaba alertando a otros criminales sobre los movimientos policiales. Indignado, el general Martínez se dirigió al mayor Aguilar. «Usted es el infiltrado. Descubra quién es», le dijo, y se fue a Bogotá a presentar su renuncia. Poco después, Aguilar lo llamó. Habían identificado al informante. El general volvió a incorporarse a la operación, pero después de tantos intentos fallidos, perdía la esperanza. Solo un milagro podría ayudarlos a capturar al hombre que consideraban un monstruo. El milagro llegó de la forma más inesperada. A través de un teléfono, las autoridades comenzaron a escuchar conversaciones desde un apartamento en el poblado.
Durante un campeonato mundial de fútbol, entre las señales registradas captaron la voz de una mujer hablando con su novio. «Hombre, el señor de esta casa es muy raro. Se mantiene encerrado. Generalmente no sale, y si llega a salir es algunas noches y regresa a las madrugadas», decía la empleada doméstica de Pinina sin saber que estaba sellando el destino de su patrón. «Oiga, papito, ¿por qué no nos vemos esta tarde?», continuaba la mujer. «Sí, amor», respondió el novio, un simple mensajero de una pequeña fábrica. Las autoridades montaron guardia y tras un análisis identificaron al novio y lo capturaron. «¿Usted es el novio de tal mujer?», le preguntaron. «Sí», respondió el hombre. «Hay una recompensa de 200 millones de pesos por el patrón de su novia. ¿Le interesa?». El hombre aceptó colaborar, aunque realmente no sabía dónde vivía la mujer. «Ella nunca permite que yo me acerque ni la acompañe hasta el edificio donde trabaja», explicó. Cuando muere Pinina, pues todavía Pablo Escobar es el gran poder delincuencial de Colombia, no solo del Valle de Aburrá. El 13 de junio de 1990, el bloque de búsqueda localizó al novio y lo convenció de ayudarlos. «Usted va a encontrarse con su novia. Tome, le regalamos dinero. Llévela a comer, llévela al cine, lo que quiera», le dijeron las autoridades. «¿A qué horas debo dejarla cerca de su casa?», preguntó el muchacho. «Esté tranquilo, nosotros lo vamos a seguir. No se preocupe si nota gente extraña detrás de usted». Efectivamente, se encontraron y fueron a comer. Él la acompañó al barrio elegante donde vivía el tipo del misterio. Tan pronto se despidieron, Hugo Aguilar, quien comandaba la operación, le hizo señas al muchacho: «Sígala». Las autoridades no podían pasar de determinado punto porque alrededor del edificio tenía que haber gente de seguridad de Pinina, controlando el movimiento de autos nuevos y personas sospechosas. El muchacho regresó diciendo: «Es un edificio blanco, número tal. Sí, parece que ella está en el tercer piso». A las autoridades no les importaba el piso. Podían allanar todas las plantas. Se hizo un nuevo reconocimiento y Aguilar decidió inspeccionar personalmente el lugar, a pesar de la molestia de su superior. Vestido con ropa deportiva y acompañado del joven con un sombrero, Aguilar llegó al barrio El Poblado. El joven señaló un edificio, pero cuando regresaban, la novia apareció por la ventana de un tercer piso y comenzó a llamarlo. «¡Mario! ¡Mario! ¡Mario!». Aguilar le dijo: «No vuelva a mirar, hágase el bobo, no mire para allá». Continuaron caminando, llegaron a la esquina y tomaron un taxi. El edificio que el muchacho había señalado no era el del objetivo. Pinina vivía en otro, forrado de mármol gris, como era la arquitectura más moderna de la ciudad en ese momento. Aguilar abortó la operación, lo que provocó la molestia de sus superiores, que ya habían alertado a la prensa sobre una captura inminente. La mañana siguiente, Aguilar hizo una nueva labor de inteligencia y, entre otras cosas, se dio cuenta de que a ese edificio entraba un Mercedes-Benz. Las autoridades consiguieron uno parecido para llegar hasta allí, pero planearon una operación diferente. Entrar resultaba difícil. Había una portería con reja eléctrica y una vez cruzada se avanzaba hacia el acceso al garaje bajo el nivel del piso. Aquella mañana se movilizaron 6 carros elegantes con una tropa uniformada cercando la unidad. Aguilar marchaba adelante ocupando un Mercedes. Cuando el celador lo vio, abrió inmediatamente. Uno del escuadrón se lanzó y lo encañonó. Los demás entraron rápidamente y rodearon el edificio. Una vez dentro de la unidad, llegaron al tercer piso, 2 apartamentos solamente, de derecha a izquierda. Las autoridades, como que sienten dónde está el bandido. Para romper puertas empleaban una estrella de dinamita, un sello pequeño para romper chapas. Ese día llevaron de varios tamaños. Vieron que una puerta era blindada, pero pusieron dinamita en las 2. A la de la derecha no le prendió la mecha lenta, se apagó y se cayó. Explotó la de la izquierda. Ahí estaba Pinina. Al escuchar la explosión que le voló la puerta y a pesar de que ya estaba rodeado el edificio, el bandido saltó por una ventana con una pistola acomodada atrás en la cintura y un fusil en la mano. Pero el fusil se le cayó en el salto. Cayó, se partió la frente y se fracturó el brazo derecho.
El apartamento quedaba en un tercer piso, pero por ese lado la parte del sótano era descubierta y equivalía a una cuarta planta. Pinina cayó y se lanzó hacia donde tenía el auto listo para salir, pero cuando vio que en el sótano había gente que lo encañonaba y le gritaba ¡alto!, se subió por la escalera y empezó a avanzar. Cuando subió las escaleras, se sintió rodeado y comenzó a disparar con una cadencia de fuego intensa a pesar de tener el brazo derecho quebrado. Le respondieron con el mismo ritmo. Sus balazos fueron perdidos y muy desviados porque se hallaba impedido para disparar con la izquierda. En ese momento, Aguilar le dio un balazo en el pecho, el tercero que le logró. El tipo ya tenía uno en el pómulo derecho y otro en la cabeza, de manera que cayó en la escalera. John Jairo Arias Tascón, alias Pinina, murió a los 29 años en un charco de su propia sangre, con múltiples heridas de bala. Así terminó la vida del sicario más letal y fiel de Pablo Escobar, traicionado por quien menos hubiera imaginado. Una empleada doméstica que simplemente quería ver a su novio.